Iniciamos el vídeo de la sesión de hoy, la que corresponde al apartado 1 del tema 8, la época de los grandes descubrimientos geográficos. Ya en la sesión anterior habéis visto un vídeo resumen de todos los contenidos del tema y habéis tenido que realizar el esquema general en vuestro cuaderno, escanearlo y subirlo a Classroom. Hoy lo que nos vamos a centrar es en ese apartado inicial. Aquí en esta imagen lo que vemos es prácticamente los dos elementos que van a resumir en esencia todos los contenidos que vamos a ver hoy. Este mapa de aquí abajo a la derecha habla de la importancia que tiene la corona de Castilla y la corona de Aragón en el contexto europeo de finales del siglo XV y cuáles van a ser sus líneas de expansión. Claramente Aragón hacia el Mediterráneo y Castilla, como veremos a lo largo del tema, hacia América. Y aquí aparece un portulano del año 1502 en el que ya por primera vez encontramos la recreación de lo que son los nuevos descubrimientos geográficos de esta época que también vamos a desarrollar en el tema. Esas son las dos señas de identidad básicamente. Corona de Castilla, corona de Aragón a través del matrimonio de Isabel y Fernando que van a conformar, que van a configurar la monarquía hispánica, sus líneas de expansión hacia el Mediterráneo y sus líneas de expansión a lo largo del Atlántico a través del descubrimiento de Cristóbal Colón y el paulatino proceso de investigación, de descubrimiento y posterior conquista de los territorios americanos. En este eje cronológico nos encontramos esa fecha importante que va a ser el año 1479 en el que se produce el matrimonio entre Isabel y Castilla. Hasta ese momento, tal y como hemos visto en temas anteriores, por un lado Castilla, por otro lado Aragón, incluso en muchas ocasiones con enfrentamientos notables por asumir la primacía dentro de los reinos de la península ibérica. A partir de ahí, el reinado de los reyes católicos, que ya veremos que va a tener una característica muy particular, eso que se conoce como la unión dinástica. A partir de ahí, la unión de Isabel y de Fernando va a tener algunos acontecimientos fundamentales, por ejemplo, en el año 1492, con la conquista de Granada, la expulsión de los judíos o la llegada de Colón a América. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy de manera muy rapidita? El apartado número 1 del libro, del tema 8, que nueva monarquía crearon los reyes católicos, y como siempre hacemos, lo dividimos en los distintos apartados. Una somera introducción y las tres características fundamentales de la monarquía de los reyes católicos, cómo va a ser el concepto de la unión dinástica, cuál va a ser el proceso de la expansión peninsular a finales del siglo XV y cómo van a desarrollar una intensa política exterior que va a redundar en resultados muy beneficiosos para la nueva monarquía hispánica. Como hemos dicho, el punto de partida son los 5 reinos en la Baja Edad Media. Recordad, el reino de Portugal, el reino de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino nazarí de Granada. Sin lugar a dudas, Castilla y Aragón son los dos reinos más fuertes y, como hemos visto en temas anteriores, van a estar envueltos en notables enfrentamientos civiles y en serios problemas a lo largo de esa segunda mitad del siglo XV. Sin embargo, el matrimonio entre Isabel y Fernando va a convertir a la nueva monarquía en una potencia hegemónica dentro de los reinos peninsulares y lo van a manifestar evidentemente en un proceso expansivo tanto dentro de la península ibérica como en una intensa y profusa política exterior para posicionar a la nueva monarquía en una situación de preeminencia e incluso de dominio. Lo que nos vamos a encontrar es como punto de partida la unión dinástica. El matrimonio de Isabel y de Fernando no significa que se conforme un estado unitario, sino que va a permanecer por un lado Castilla y por otro lado Aragón. Lo único que comparte son los reyes. Van a tener en común solo y exclusivamente los reyes, porque cada uno va a tener sus fronteras, sus propias cortes, sus leyes e instituciones, sistemas fiscales e incluso algo que resulta muy llamativo desde el punto de vista actual para la existencia de un único Estado, como es la monarquía hispánica, la presencia de monedas distintas. El matrimonio va a tener lugar en 1479. Isabel, que no era la heredera a la corona de Castilla, va a alcanzar el título de reina después de una guerra civil que le enfrenta a su sobrina Juana, hija de Enrique IV, mientras que Fernando se iba a heredar el trono de Aragón a la muerte de su padre. El concepto de unión dinástica, repito, es fundamental para entender la evolución de España,
a lo largo de toda la Edad Moderna e incluso lo podemos rastrear algunas de las circunstancias que marcan nuestra realidad contemporánea. No se produce una fusión de Castilla y de Aragón. Lo único que se produce es una unión de las casas reinantes. Cada territorio va a mantener sus particularidades, su idiosincrasia y en muchos casos sus propias instituciones. Sin embargo, eso no va a ser óbice para que la unión de esa monarquía dinástica les permita llevar a cabo una expansión notable en todo el territorio de la península ibérica. El primer ámbito va a ser la derrota del reino nazarí de Granada. El 2 de enero del año 1492 definitivamente se produce esa victoria. La ocupación en el año 1515 del reino de Navarra, aliada de Francia, tradicional enemiga de Aragón, y que va a ser sometida por las armas en ese año 1515. La política con Portugal no va a ser, en este caso, de ocupación militar como en Granada y en Navarra, sino que va a venir de la mano de las alianzas matrimoniales. Lo que nos queda para acabar este primer apartado es conocer cuáles son los aspectos relacionados con la política exterior. Y los reyes católicos van a orientar su política en tres ámbitos. Uno en el Mediterráneo, otro en el Atlántico y el tercero en cuanto a las alianzas matrimoniales. De forma muy sencillita. Aragón ya había tenido una vinculación notable, expansiva a lo largo del Mediterráneo. Cuando se produce la unión dinástica entre Isabel y Fernando, no va a cambiar. La idea es tratar de lograr la hegemonía en el Mediterráneo como vía no solo de obtener un rédito político, sino sobre todo de dar salida a la actividad comercial tan importante en las zonas de Cataluña, de Valencia y de las Islas Baleares. Eso le va a llevar a enfrentarse necesariamente con Francia, tanto en los territorios del norte, en el territorio del Rosellón y de Cerdaña, que van a pasar a formar parte de Aragón a partir del año 1493, como en el dominio del reino de Nápoles tras la expulsión de los franceses en el año 1504. En esta política mediterránea, la política comercial va a verse en peligro por la actuación de los piratas berberiscos que tenían sus bases en el norte de África. Para tratar de evitar eso, se va a llevar a cabo una política de ocupación de algunos puertos, de algunos enclaves en el norte de la costa africana importantes, como va a ser Melilla, Orán, Argel y Bujía entre 1497 y 1510. En cuanto al Atlántico, la expansión va a venir motivada por una cuestión que hemos estudiado ya en temas anteriores, como va a ser que la configuración del poder otomano en la zona oriental del Mediterráneo va a impedir el tradicional comercio con la zona asiática por vía terrestre. Los portugueses van a tratar de evitarlo rodeando lo que es el continente africano para llegar hacia Asia, y Castilla va a tratar de encontrar una nueva ruta a través del Atlántico y que va a suponer el descubrimiento de América. Desarrollaremos este apartado en un vídeo posterior, en una explicación posterior. El último elemento para comprender cómo va a ser la nueva monarquía de los Reyes Católicos va a ser la política de alianzas matrimoniales. El matrimonio de Isabel y Fernando va a tener una serie de hijos, o va a utilizar a sus hijos también para hacer política. El que estaba destinado a ser el heredero, el varón llamado Juan, se va a casar con Margarita, miembro de la Casa de Austria. La muerte de Juan va a imposibilitar pues la sucesión al trono. Las hijas restantes, o mejor dicho, las otras hijas de Isabel y de Fernando, como van a ser María, Isabel y Catalina, van a contraer, y Juana, van a contraer matrimonio también con miembros de las distintas casas reinantes, miembros de Austria, miembros de Portugal, miembros de Inglaterra. Juana, que va a ser la heredera de Isabel en Castilla, Juana I se va a casar con Felipe de Habsburgo, el conocido luego como Felipe el Hermoso, y a partir de ahí nos encontramos con el que será heredero, Carlos I de España y V de Alemania. María se va a casar también con el rey Manuel II de Portugal. Isabel se va a casar
o también con miembros pertenecientes a la casa reinante de Portugal, como va a ser Alfonso I, y Catalina se va a casar en primer lugar con Arturo de Inglaterra y posteriormente con su hermano Enrique VIII, que ya hemos visto también en la cuestión de la reforma protestante y la configuración del anglicanismo en el tema anterior. El resultado de esta política de alianzas matrimoniales es la vinculación de la nueva monarquía hispánica con las principales casas reinantes en Europa y su vinculación matrimonial. Hasta aquí la explicación somera del apartado número 1 del tema. Ahora viene la tarea que tenéis que realizar vosotros, que es el esquema del apartado número 1, lo leéis en el libro las páginas 170 y 171, hacéis vosotros el esquema y también el ejercicio el ejercicio 5 de esa página 171. Escaneáis el esquema y el ejercicio, lo subís a nuestra clase de Classroom y ahí ya podré yo acceder. Es importante que el esquema lo hagáis a mano en el cuaderno, no lo hagáis en el ordenador. Lo que quiero es que sea un trabajo individual. La fecha de entrega la tenéis aquí abajo, también lo tenéis en el Classroom, lo tenéis en el blog. Así que hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya resultado no especialmente aburrida.